El coleccionismo es una afición que consiste en la agrupación o organización de objetos de determinada categoría. Depende de los gustos de cada persona. El coleccionismo es algo propio de las personas, es algo común. Cualquier persona tiende a conservar algunos objetos que representan algún tipo de valor. A veces el coleccionista puede guardar monedas, estampillas y otros objetos como pueden ser camisas de fútbol, camisetas de fútbol, pero no representan ningún tipo de patología. En algunas ocasiones sí pueden establecerse estilos particulares de personalidad con el objeto específico. Dependiendo de qué se coleccione, podríamos pensar en personas que tengan rasgos más bien obsesivos, que corresponden a la normalidad, y por otro lado podemos pensar que otras formas de coleccionismo tienen que ver con personas que se sienten atraídas por el arte, y por último otros que en realidad se sienten atraídos por coleccionar, por ejemplo, vehículos que tienen más que ver con personalidades de acción, que tienden más bien a la acción. Algunos se centran en un área particular, como una colección de monedas de oro españolas, y otras buscan mayor amplitud, como por ejemplo una colección de monedas del mundo. Hay diversos tipos de coleccionismo. Entre ellos distinguimos bibliofilia, coleccionismo de libros; calendofilia, coleccionismo de calendarios de bolsillo; cartofilia, coleccionismo de postales; serviciafilia, coleccionismo de todo lo relacionado con cerveza; hemerofilia, coleccionismo de recortes periodísticos u otras publicaciones impresas; glucofilia, coleccionismo de sobres de azúcar; notafilia, coleccionismo de billetes; numismática, coleccionismo de monedas. Las latas de Coca-Cola, como hay, como por ejemplo, creo que teníamos 25 latas de Coca-Cola, creo que eso es lo que se lleva la atención. Creo que algunas de las monedas que están acá sobre la mesa y estos dos billetes que son de los primeros que se hicieron en Argentina, pero las monedas que protagonizan mi colección pertenecen a una época histórica que es Grecia, que es por ahí algo de lo que más me gusta, que de por sí está bastante relacionado con la matemática, parece. Esta es media rara porque es importada, pero la conseguí en el Jumbo del portal, que es de... que yo la serví y pensaba que era una gaseosa, que era un jugo, que era una sopa. O sea, me serví un vaso de sopa y lo tomé y era una sopa, o sea, no estuvo muy bueno. Pero la lata era muy linda y está bueno, qué sé yo. Y aparte la usé después la sopa para una cocina, sí. Después, ayer me puse a pensar cuál sería mi lata favorita y creo que es esta, porque me gustaban mucho las latas temáticas de Coca-Cola, por ejemplo, del Mundial o de las Olimpiadas. Y, por ejemplo, tengo que 6 del Mundial del 2014. Y ni bien perdimos la final, Coca-Cola a los 2 días sacó esta lata que es la misma, otra lata con una edición especial que dice gracias por tanto, qué sé yo. Y la conseguí de casualidad en un kiosco chiquito. O sea, y por eso me gusta mucho, porque es lo que me gusta de las latas. Muestran cómo va innovando la marca y cómo se las arregla la marca con estrategia de publicidad nueva. Y muestran la evolución de la marca también en el tiempo. Porque, por ejemplo, Coca-Cola ya no tiene esta tipografía, tiene otro tipo de latas. Ya la mayoría de las latas que tengo yo están descontinuadas de Coca-Cola. Y siempre lanza latas temáticas todo el tiempo. En particular, lo que puse acá son un tetrábolo, se llama tetrábolo, una moneda de Grecia del 197 a.C. más o menos. En particular es una moneda que circuló, me gusta mucho porque circuló por la isla donde vivía Arquímedes, entonces está toda esa mística ahí dando vueltas de que por qué no quizá la haya hasta manipulado. Esto en particular es una moneda de provincia de Córdoba, bajo el gobierno de Urquiza. Estos 8 reales de Fernando VII, ¿sí? El rey de España derrocado por Napoleón, por el cual el 25 de mayo de 1810 se arma la revolución. Esto es la primera moneda patria argentina y estos son 2 billetes de los primeros que circularon en el territorio argentino. Algunas colecciones se pueden completar. Los coleccionistas que intentan esto se llaman completistas. Tras completar una colección pueden abandonar el coleccionismo, expandir la colección e incluir objetos relacionados, o comenzar otra colección, ya sea similar
o diferente. No tengo precisado la cantidad de objetos que poseo. ¿Por qué? Porque es de múltiples formas los objetos, desde pósters, libros, discos, Blu-ray, CDs, cassette que eran de la época vieja, todo el tema de vinilos, discos vinilos. El otro día, tratando de poder traerlo acá, lo medí con metro a los libros y a los discos y me da 40 metros lineales, media cuadra de elementos puestos lo mismo. No tengo contado la cantidad de elementos que tiene mi colección. Respecto de las monedas y respecto de la numismática es bastante complicado llevar una cuenta. Hay algunos programas de internet, algunas páginas en las que uno puede ir cargando su colección y te las va contabilizando, pero es medio difícil. Una colección es el resultado de un impulso humano claramente dirigido a la creación de algo nuevo, que considera las cosas como fragmentos de una cierta totalidad, constituida por criterios. Tiende a la permanencia, despierta un sentimiento amoroso en el coleccionista. Es una actividad siempre viva. Si se interrumpe una colección, se suele emprender otras. Y aquí pondría la última pieza. ¡Si tuviera una! El coleccionista atesora sus objetos porque ese objeto viene a representar algo en su historia y esa representación de ese objeto que lo atrae tiene un lugar específico de valor para sí mismo. Siempre lo que tendríamos que pensar es qué representan esos objetos para la historia de la persona. Hago oncología, tengo que ver humores, tengo que relacionarme con la muerte de los parientes, así que para mí tiene mucho peso la alegría, las posibilidades que me da y claro, lógicamente escucho la música de ellos y como que me da un respiro, ¿no? Una sensación de bienestar y eso un poco hace que pueda mantener un equilibrio en mi vida. Es un cable a tierra interesante. Hoy en día no ocupa un gran lugar, pero ayer cuando estaba limpiando las latas, por ejemplo, me hizo acordar un montón de cosas. Me di cuenta de que yo pasé coleccionando latas como 3 años. Me acuerdo más o menos la historia de cada una de las latas y es pensar con quién la compré, quién la trajo de viaje, dónde estaba. O sea, ocupó mi vida un lugar bastante importante. Hay una carta que mandó mi esposa actual, tiene mucho valor afectivo y mucho valor desde el punto de vista de la colección porque están las 4 firmas de ellos, son oficiales las firmas, o sea que fue en los primeros momentos. Otro aspecto que puede generar diferencias es el tipo de inversión, si es alta o baja. La gente enloquece cuando uno dice lo que pagó una pieza. Por ejemplo, una pieza de Grecia a lo mejor puede estar un precio interesante, pero bueno, lo que tienen muchas piezas que al ser por ahí de un metal noble como es la plata, realmente se revalorizan y muchas veces uno hasta lo hace como medio de inversión. A un coleccionista, normalmente, lo que más le gusta es el proceso de búsqueda. Encontrar la pieza o el objeto fuera de lo común o difícil de obtener. Hay otras características psicológicas que los coleccionistas acostumbran a tener. La pasión por algo que le representa un significado. Esos objetos tienen valor que siempre es singular y particular para la persona. No podemos pensar que 2 coleccionistas se vean movidos por las mismas motivaciones, pero lo que sí aparece como factor común es la pasión y la atracción por eso. El padre de un amigo había construido un quincho y vi que tenían una repisa, no tenía tantas latas, eran por ejemplo 20 latas y algunas eran bastante común, pero tenía otras que eran bastante exóticas porque viajaba bastante y no sé, estaba en 6º grado y vi eso y me encantó, quería hacerlo yo. La colección empezó porque algunas cosas llegaron a mí, porque tengo familiares que coleccionan y realmente es un hobby, un pasatiempo que está bueno porque uno puede aprender mucho de historia. En mi adolescencia nos tocó escuchar por primera vez a esto que era revolucionario, que era distinto a lo que escuchábamos habitualmente, fue el rock and roll. Y eso generó en todo el grupo de compañeros que en ese momento estábamos en final de la primaria, principio de la secundaria, a esta revolución mental que generó esto que ustedes ven acá.
A muchos coleccionistas les produce más satisfacción enseñar que encontrar. Esta voluntad de socialización es muy fuerte y acostumbra a producir grandes frustraciones, porque son pocos los espacios que se abren a los coleccionistas privados. Por eso, algunos optan por abrir su propio espacio. Pensamos en poner como un museo exclusivo y consideramos que Rosario y a la población a la cual apuntábamos, que era la población joven, la palabra museo no iba a ser una atracción para que ingresaran. Entonces, en un país donde el tema de los bares, los cafés y la comida atrae más, decidimos engendrar un pub inglés y dentro de eso colocar el museo, el timeline. Acumular no es exactamente coleccionar. Mientras que el coleccionista es ordenado y cuidadoso y suele socializar su colección mostrándola orgulloso, la acumulación segmentada y desordenada, sin sentido de la calidad de lo que se colecciona, forma parte de una especie de psicopatología, como el síndrome de Diógenes. El coleccionista, lo que vemos es un deseo que lo mueve hacia adelante. En cambio, en el acumulador aparece todo lo contrario. Aparece un aplanamiento de la vida en donde la persona incluso pierde el registro del sentido de lo común. Presenta un conjunto de obsesiones y compulsiones que llevan a simplemente conservar objetos que carecen de todo tipo de valor, pero que sin embargo necesita para calmar ciertas angustias o ansiedades que pueden presentarle. La colección es una prolongación de ellos mismos, un ejemplo de lo que desean ser, que, al proyectarse en objetos, se convierte en algo tangible, cierto, innegable. Ser mayor, atesorar recuerdos y cosas. Julio César Álvarez, para el diario virtual El País, 9 de septiembre del 2018.